¿Puedo? Claro, ¿no? Sí, sí. Te tocaba allí. Ah, Da igual, déjalo, Digo, proseguir el punto de palabra. No, yo no me quiero colar, ¿eh? Dale, dale. A mí lo que más me ha interesado... ¿Sí? ¿Sigo? Venga, sigue. Si no le importa lo demás. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sigue, por favor. Lo que más me ha interesado es que yo no estoy muy metido en el tema este del internet. Ha habido, porque parece que una compañera ha comentado, yo leí que todo esto surge de un previo movimiento y desazón y lucha de trabajadores, de lucha de trabajadores en huelga y eso. Me parece que eso no se ha reflejado bastante y ese tema me interesa mucho. ¿Cuál es tu visión de la preparación de la gente a nivel popular en conciencia? Por la palabra esa que pone arriba de, creo que pone algo de silencio, trabajo silencioso y constante. En la medida en que esto haya habido una cosecha, una preparación de la gente y esto, pase lo que pase con ese gobierno, va a continuar porque la gente ha cogido una conciencia que ya no se va a parar. Gracias. Muy buena pregunta también. No sé si queréis hacer una más, pero vamos contestando ya para que luego sí. Vale, intentaré agrupar varias en una entonces, para que podáis seguir haciendo preguntas. Sí. No, todo el territorio árabe en realidad es muy diverso, sobre todo desde el punto de vista de las cosmovisiones, las maneras de entender el mundo, desde las religiones, desde las distintas posturas. Un poco sé que hay todo un pensamiento crítico islámico, o sea, que está desde esa manera de entender el mundo no occidental haciendo propuestas, ¿no? ¿En qué medida el pensamiento crítico islámico está realmente afianzado en toda esta movilización, ¿no? Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? En la historia de las revoluciones hay muchos intereses, ¿no? Y muchas de las veces hay, en el caso específico de la superpotencia, que puedes interesarle que las revoluciones se den o no se den, ¿no? Puede ser, esta inestabilidad es una situación fértil para implementar políticas o intereses económicos, recursos naturales, no sé, muchas cosas, ¿no? Mi pregunta es, bueno, desde tu perspectiva, la comunidad internacional, ¿no? ¿Qué papel tiene en todo esto, no? Paramos aquí un momento, que estamos dando palabra, paramos aquí. Hay 5 preguntas divididas cada una en varios. No, vamos a parar. Y está Si queréis, vamos charlando así un poquito y continuamos con más preguntas. Sí, empezamos, ya empiezo. Sí, voy a intentar ver a ver si podemos agrupar varias ideas también en una. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza, Israel tras las movilizaciones árabes. Yo no soy demasiado conspiranoica y tampoco creo que sea de recibo ni culpar a Israel de todos los males de Oriente Medio, ni buscar explicaciones sionistas e imperialistas a todos los males del mundo tampoco. O sea, no es ese mi posicionamiento. Sí. Quiero decir, a qué punto a Israel no está detrás de las fuerzas árabes, sino a qué punto, por ejemplo, Israel no le puede interesar, porque no quiere decir que Israel... Vale. Bien, no, eso lo comento yo como punto de partida, porque muchas veces creo que se simplifican realidades bastante más complejas, siempre señalando al mismo agente y no es el único. Que está sacando tajada, desde luego, desde el momento en que todos los dedos ahora apuntan hacia otro lado y miran hacia otro lado y han muerto decenas de palestinos y de gazatíes en las últimas semanas y no es noticia ya. Hay otras cosas que son más, que están más de moda, que están más de actualidad, que son más atractivas. Hoy es Túnez, mañana es Egipto, pasado es Libia, pasado es Siria, o sea, cambiamos a una velocidad tremenda
de país y de enfoque, y da la impresión de que se pierde el qué pasa después con esos países, o sea, cuál es el proceso que da continuidad a todo esto. O sea, ¿alguien sabe en qué punto está Túnez ahora? ¿Está en una transición sana hacia una democracia o no? ¿Qué tipo de obstáculos se está encontrando? ¿Cuáles son las barreras? ¿Han conseguido los ciudadanos parte de los objetivos que proponían? ¿Cuáles eran las propuestas? ¿Están cristalizando o no? Esto por hablar de Túnez, pero lo mismo con el resto de países. O sea, se enfoca el momento del estallido, que es como muy mediático y muy atractivo, es noticia, y luego se pierde el fuelle. Y de la misma manera, pues los abusos en Palestina, en los territorios ocupados, se han convertido en algo normalizado hasta el punto de que ya tampoco son noticias, y a eso contribuye que hay otros aspectos de la región que sí son noticia y que Israel aprovecha estratégicamente como aprovecha con inteligencia todo lo que puede aprovechar. Eso nos respecta, sí. Las revoluciones desde la base, que comentaba la compañera, y me ha parecido muy interesante el comentario, no son nuevas, desde luego. Lo que me refería es que son nuevas en el mundo árabe. No las revoluciones, sino el conseguir derrocar a un régimen autoritario, que no tenga que ser con injerencia extranjera, sino que un dictador caiga por su propio peso. Eso sí es nuevo. O sea, son décadas en las que se han perpetuado estos regímenes totalitarios, y han sido los propios ciudadanos los que han conseguido que eso caiga, sin influencia extranjera, desde el momento en que cayó Ben Ali en Túnez. Eso en sí es histórico. Y eso también contradice muchos estereotipos de asistencialismo que hay en torno al mundo árabe, que a veces muestran una realidad en la que los ciudadanos árabes no pueden valerse por sí mismos, no tienen su propio tejido social, o necesitan de alguna manera de la guía occidental para trazar su propio destino y para saber hacia dónde quieren ir y qué tipo de gobierno quieren y cómo lo quieren. Entonces eso creo que ha puesto en su sitio a más de uno el que en un momento de crisis global haya un impulso tan fuerte de cambio y de romper un sistema, y que precisamente venga de la región de Oriente Medio y Norte de África. Es una lección en gran medida para todos. Y lo que comentabais también de las herramientas y de Internet y cómo se magnifica su papel, es clave esto. Y yo hoy os he mostrado una pildorita de cómo se está utilizando Internet en estos países, porque creo que es importante para el que no lo conoce saber que tenemos a nuestra disposición herramientas que nos dan poder, porque poder contar lo que está sucediendo, poder grabarlo, poder mostrarlo, es poder. Entonces eso es lo que hemos compartido hoy, pero hay la otra cara, desde luego. Hay la cara de los riesgos, hay la cara de los peligros de exponerse, y también hay la magnificación de lo que son las herramientas, que muchas veces eclipsa el papel de los ciudadanos, que son los verdaderos motores del cambio. Entonces una red social, Facebook, Twitter, YouTube, no son desencadenantes de una revolución. El malestar lo es, las injusticias institucionalizadas lo son. Y el grito, la llamada de atención de un ciudadano como Mohamed Bouazizi, el tunecino que se prendió fuego después de haber estudiado una carrera, después de haber buscado trabajo, después de no encontrarlo, porque un sistema en el que solo acceden a los puestos de trabajo quien tiene contactos, quien tiene una posición social, se tuvo que dedicar a vender verdura con un carrito para sacar a su familia, le tiraron el carro de verdura. En esa desesperación se prendió fuego, y eso generó una empatía en Túnez, en los países de alrededor, y yo diría que mundial, que ahí podemos hablar de la chispa que prende una revolución cuando hay un malestar y cuando hay un caldo de cultivo ya creado. Nunca son las herramientas las que generan el cambio, son las que hacen posible organizarlo, contarlo. Eso, respuesta a la compañera. Es que me he perdido un poco con esa pregunta. Yo no me considero especializada ni creo que pueda profundizar en el tema de las violaciones como arma de terror psicológico, ni sé hasta qué punto se está utilizando ahora o está siendo algo recurrente. Entonces creo que prefiero dejar este tema a los expertos. De todas formas, si me escribís y puedo poneros en contacto con gente que sí se dedica más en profundidad a estos temas. No sé si hay algo más.
Sí, lo de pensamiento crítico islámico es un concepto como muy amplio y con muchos matices. Depende sobre todo de qué entendamos por Islam, de qué entendamos por islámico, de si estamos hablando de islamismo político, si estamos hablando de fe, de estructura social, de estructura política. Entonces, lo que yo sí creo es que en este caso el Islam como religión no ha tenido un papel de motor del cambio, ni de unificación ciudadana frente al cambio, sino que son cosas mucho más relacionadas con el malestar político, económico, social, con la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo si no tienes contactos, si no está relacionado con el gobierno, con las injusticias institucionalizadas. Hay un vídeo en el que los marroquíes, se llama 20 de febrero, Marruecos, comparten las razones por las que están saliendo a la calle. Creo que es interesante y no suelen ser, creo que no apunta tanto a un contenido religioso de la unidad o de la movilización ciudadana como apunta a una situación límite en cuanto a lo social y a lo político en unos regímenes en gran medida neoliberales que permiten que tengan ese apoyo internacional, pero sin ninguna protección social que deja muy desprotegida a la gran mayoría de la población. Establece unos privilegios, un sistema de privilegios que ha hecho que eso estalle por su propio peso. La comunidad internacional, si hay interés en Pues yo diría que la comunidad internacional llega a todas partes mal y tarde, que ha contribuido en gran medida a mantener estos gobiernos durante décadas sin que nadie los haya elegido, sin que los ciudadanos hayan podido decidir a quién quieren como representante, y pues por intereses políticos, económicos y por una supuesta contención de lo que se llama el terror, ¿no? de ese miedo. Ahora nos encontramos en un contexto internacional en el que el concepto en mayúsculas es la seguridad. Entonces, todo se mueve en torno a esa necesidad de seguridad, de mantener, que dicen tener los políticos. Entonces, eso es un punto de partida que justifica todo lo demás. Entonces, no son unas relaciones internacionales que se basan en los derechos humanos o que se basan en conceptos más relacionados con la legalidad internacional, sino que el principal concepto ahora mismo es la seguridad. Entonces, ante los estados que permiten que las potencias occidentales estén seguras, eso prima con respecto a las violaciones que puedan estar cometiendo contra sus propios ciudadanos. ¿Vosotros? Sí. Bueno, creo que existe una percepción del hombre de la calle, que todas las generalizaciones son mentirosas, pero bueno, por lo que uno escucha, lee, etcétera, de apoyo a estos movimientos, por eso yo puse antes esperanza y peligro, ¿no? En el sentido de que hay un apoyo bastante generalizado, ¿no?, a estas protestas, justificadas de todos los puntos de vista, ¿no?, político, social... ¿Te refieres global o apoyo global? Sí, me refiero, digamos, al apoyo que puede haber, digamos, a este tipo de situaciones, ¿no?, que desde Occidente, por lo menos, desde bastante... Ahora, bueno, tengo buena voz, pero así se oye mejor. Bueno, decía que hay una lectura, digamos, en positivo de lo que está ocurriendo, en el sentido de que efectivamente pues todas las injusticias de tipo político, todo el malestar social, de alguna manera puede producir la ruptura de regímenes absolutamente impresentables, ¿no? Pero por otro lado, se plantea, y esto lo he escuchado muchas veces en muchos sitios y en contextos ideológicos bastante variopintos, ¿no?, una especie de desconfianza a qué va a pasar después de las revoluciones cuando haya que organizar la alternativa. Es decir, que probablemente no sean las fuerzas más democráticas, más abiertas, etcétera, etcétera, las que se lleven finalmente el gato al agua, y salgamos de dictaduras para caer en teocracia o algo por el estilo. Porque, desgraciadamente, aunque el malestar y las razones estén de parte de muchas fuerzas políticas y sociales, la organización no siempre viene de esas, digamos, fuerzas que en conjunto tienen la razón, pero cuyas interacciones desde el punto de vista de la organización política son más problemáticas. ¿Qué opina al respecto?